y les dejo el tiempo. Adelante, quien nos quiera compartir. Linda, te toca después de tu papá. Amén, hermanos, por esta palabra. Creo que debemos de apreciar, atesorar, pero también debemos de aprender cada uno de los preceptos que los hermanos comparten con nosotros a través del ministerio. Y es que debemos también comprender que no hay cosas que no sabemos, sino que debemos de aprenderlas progresivamente y practicarlas. Y esta lección de esta tarde pues nos lleva a ver otro aspecto de los himnos que hemos estado pues ya tocando en algunas reuniones, ¿verdad? Y una de las cosas que siento yo que es muy importante dentro de este contexto que estamos viendo es que no debemos de apresurarnos a cantar tantos himnos, sino que mucho enfoque, inclusive lo que nos decía hermano Porfón antes, era de que los himnos debíamos hablárselos a Dios y debíamos de hablarlos unos a otros, ¿verdad? Porque creo que es en 1 Corintios donde dice que nosotros debemos de hablarnos los salmos, ¿verdad? Entonces, a veces pedimos himno tras himno cuando no se le ha pues aprovechado al máximo, ¿verdad? O no se ha logrado de alguna manera pues ahí sí que sacarle el mayor provecho a cada himno. Entonces siento yo que una de las primeras cosas que debemos de aprender es pues a disfrutar los himnos, ¿verdad? A disfrutar cada palabra. Y también que el Señor disfrute de los himnos porque, digamos, a veces hemos tenido por costumbre hablar los himnos, pero ya lo hacemos solo como una costumbre. Pero esta tarde es maravillosa la lección, ¿verdad? Porque a través del himno que el hermano pues nos puso como ejemplo, podemos apreciar realmente cómo es que se debe de cantar un himno, con entendimiento. Inclusive, no sé si estoy mal, pero hay una parte donde habla de que nosotros debemos de hablar con entendimiento. ¿Verdad? O sea, no solamente debemos de, sí, es que en las reuniones se acostumbra a hablar los himnos, no, sino que debemos de entender lo que estamos hablando y para eso hay que repetirlo, hay que inclusive orar, leer un himno, hay que buscar digamos, en la Biblia dónde se encuentra un himno y relacionarlo. Yo creo que esta práctica muchas veces se va perdiendo en nosotros, pero debemos de regresar a esta práctica donde un himno se le saque el mayor provecho. Inclusive ahorita que veíamos esto de los himnos, creo yo que hay muchos himnos que nosotros cantamos que tienen verdades tan elevadas que realmente a veces nosotros no las descubrimos. Entonces siento yo una carga muy fuerte porque debemos de aprender, debemos de aprender. Josué decía al inicio, ¿verdad? A ver si pasamos el examen y es que de verdad, hermanos, nosotros a veces digamos, por cuestiones pentecostales o por cuestiones de la religión, creemos que ya sabemos todo. Y en realidad hay cosas que no sabemos y debemos de tener un espíritu sencillo para aprender lo que el ministerio nos está dando a conocer, ¿verdad? Y por lo menos en esta tarde el hermano nos hablaba de que los himnos deben de contener tres cosas o tres elementos, ¿verdad? Y el primero ya lo vimos, ¿verdad? Que es que los himnos deben de contener verdades, ¿verdad? Deben de tener verdades que estén en la Biblia, que no difieran realmente de los fundamentos ahí sí que de la fe cristiana, pero de lo que el Señor ha dejado como verdad. Y hay algunos himnos que nosotros cantamos que no tienen ninguna verdad ni realidad, que poco a poco se fueron desechando de nosotros, ¿verdad? Y realmente en la cristiandad cantábamos tantos himnos, ¿verdad? Que ni siquiera tenían una base. Me recuerdo ahorita que hasta chiste lo saco yo, aquí hay un canto en la cristiandad que dice que no hay que estar frío como un pingüino, dice, y nosotros digo, ¿de dónde sacan eso, verdad? O sea, ¿dónde dice en la Biblia eso, verdad? Pero definitivamente nosotros a veces todavía tenemos la idea de que, bueno, sí, hay himnos y cantémoslos porque todo es del Señor, pero realmente nosotros como cristianos que van a la madurez debemos de entender los himnos, debemos de aprender que las verdades fundamentales deben de estar en los himnos. La otra cosa que el hermano nos decía, otro elemento es que los himnos deben de ser poéticos, ¿verdad? Que tienen que tener poesía o tienen que tener lírica, ¿verdad? Para poder cantarlos.
Y esto me recuerdo yo cuando nos enseñan, por ejemplo, la oda, la lírica, la poesía, en la literatura, nos hablan acerca de algo a lo que uno le canta. Ahora, en algunos casos eran pues paisajes, personajes, mujeres, pero en realidad cuando nosotros cantamos los himnos en el recobro del Señor, nuestro mirar está en el Señor. Me impresionaba algo que leía en la mañana en uno de los salmos y hablaba que de verdad nosotros debemos de voltear a ver al Señor, debemos de tener la consideración de ver al Señor en todo tiempo. Y en los himnos, cuando nosotros cantamos de una manera poética, pues debemos de alabar al Señor y debemos de saber a quién le estamos cantando. Pero también me gustaba mucho porque, digamos, el salmista encuentra en cada palabra y en cada expresión una forma poética de expresarlo. Y decía el hermano ahí, nos ilustraba de que realmente cada himno tenía un contenido, que por ejemplo algunos himnos eran de arrepentimiento, nos debían de llevar al arrepentimiento. Y esto es algo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con el espíritu, pero me gustaba mucho porque, digamos, cada himno nos conduce digamos, a hacerlo de manera poética para el Señor con el sentimiento adecuado que es en el espíritu. Entonces, creo yo que de verdad debemos de apreciar que los himnos que los hermanos nos dejaron escritos, por decirlo así, pues tienen esa poesía o esa forma de llevarnos hacia Dios. Y digamos, en el himnario hay algunos nombres de algunos hermanos que compusieron en los himnos, pero ¿cuántos se tardaron en componer un himno? ¿Qué experiencia ellos tuvieron del himno? Y digamos, cuánto sufrimiento incluso pudo llevar el himno al hermano, cuánto sufrimiento tuvo para poder llegar a estas conclusiones del himno, que tuvieran una, digamos, una forma lírica de expresión hacia el Señor y que definitivamente conmovieran algo en nosotros y por supuesto de ellos, ¿verdad? Entonces luego vamos al otro elemento que tiene que ver con la espiritualidad. Cada himno debe de llevarnos a la espiritualidad. Y me gustaba mucho esto porque no habla precisamente de las emociones del alma, aunque el Señor, según alguna lección que hemos estado viendo, aún en el día de la conferencia de ayer, el Señor no quiere desechar nuestra humanidad, ¿verdad? Porque el hermano compartía eso, el Señor no quiere desechar nuestra humanidad. Él, pues, en algún momento nuestra humanidad va a llegar a ser tan elevada, ¿verdad? Porque esta humanidad de Jesús está siendo transmitida a nosotros. Pero me gustaba esto porque realmente el himno debe de llevarnos a esa experiencia de la espiritualidad, ¿verdad? Es decir, que si fue escrito para que nosotros nos arrepintiéramos con esa idea, pues eso nos va a llevar al arrepentimiento. Pero si fue escrito para que el himno, digamos, nos hiciera entrar en un gozo, ese himno debe de llevarnos al gozo. Entonces, no es lo mismo escribir en el espíritu o cantar algo en el espíritu que simplemente cantarlo por algo comercial o algo con fines de venta o simplemente porque pues yo soy cantante o como ahora muchos se tildan de ser salmistas, pero realmente no tienen la convicción, la vida de un Dios hombre, no pueden escribir palabras tan altas porque realmente su vivir no es correcto. Entonces, por ejemplo, David tenía un corazón para el Señor. Pero David cometió muchos errores, pero él tenía un corazón para el Señor. Entonces vemos una vida que realmente su corazón podía escribir tales salmos porque tenía una vida para el Señor y él tenía en mente siempre la edificación de la casa del Señor. Entonces, no es una persona muy completa, entonces era capaz de escribir tales salmos. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor, porque hoy podemos nosotros ver en los himnarios de los 500 que hay, aunque en chino y en la parte de inglés creo que hay muchos más, pero de verdad vemos mucha profundidad espiritual, ¿verdad? No vemos simplemente emociones tangibles al hombre, sino que vemos realmente una porción espiritual. Y me recordaba cuando decía cómo los himnos nos llevaban, ¿verdad? Ah, nos hacen ver nos examinan los himnos, nos hacen ver nuestra condición, nos dan luz, nos exponen y luego nos llevan al Señor, porque no solamente es que nos dejen ahí, sino que nos vuelven al Señor. Entonces es maravilloso de contemplar que tenemos de verdad, yo diría, según el ministerio, tenemos un himnario muy adecuado, ¿verdad? Y de verdad que tal vez el hermano Jorge decía la semana pasada, tal vez tendrá pocos errores, decía, ¿verdad? Yo no sé, no me he puesto a investigar si aún hay errores en el himnario, pero lo cierto es que tenemos
tal himnario que de verdad debemos de aprender a cantar los himnos de manera adecuada. Debemos de absorberlos en nuestro espíritu, no simplemente pasar uno tras otro. Aún en la reunión de la mesa debemos de ser más cuidadosos porque a veces no somos aquellos que tomamos un himno y realmente podemos alabar, recordar al Señor, hacer memoria de Él, porque lo pasamos muy rápido y lo último que hacemos es hacer memoria del Señor, ¿verdad? Entonces, alabamos al Señor porque el ministerio nos está enseñando cuál es la manera correcta y nosotros muy sencillamente, con un espíritu muy tranquilo, debemos de aprender. Hermanos, nosotros debemos de decir en nuestro corazón de manera muy sencilla, nosotros no sabemos, ¿verdad? Necesitamos aprender, necesitamos sentarnos y aprender y ser como Job, ¿verdad? Yo te había oído de oídas, pero ahora, ¿verdad? Ahora tú serás el que me enseñe, yo me sentaré y tú me vas a enseñar. Creo que debemos de ser esa clase de personas, ¿verdad? Porque yo consideraba mi vida hoy, decía, no puede ser que yo no pueda aprender. Entonces, hermanos, realmente necesitamos hoy aprender cada uno de y cómo vamos a darnos cuenta que no sabemos muchas cosas con respecto a este ministerio y me expuso mucho esto porque quizá los himnos es algo que muchas veces lo hacemos porque nos gusta cantar, ¿verdad? Al menos recuerdo que en las reuniones de jóvenes algo que siempre nos ha gustado es cantar ay, ojalá y dejen pedir más himnos, pero el motivo es porque nos gusta la música como tal, ¿verdad? El ritmo y la melodía, así que bonito. Pero esto va más allá que solo un sentimiento humano, ¿verdad? Una emoción, algo que es solamente eso, ¿verdad? Sino que debe llegar a tocar nuestro espíritu y este espíritu llega a tocar nuestra alma. Pero es muy, me daba cuenta que muchas veces podemos estar emocionados cantando, pero es solamente nuestra alma. Pero el que nuestro espíritu, que un himno toque nuestro espíritu y este espíritu llegue a tocar nuestra alma es algo mucho más profundo. Entonces me expuso mucho porque me daba cuenta que solo nos gusta cantar porque nos gusta la música, pero estos himnos deben llegar realmente a nuestro espíritu. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es el hecho de que estos himnos deben llegar a ser una experiencia en nosotros, pero también deben llegar a tocarnos. Y eso me impresionó porque muchas veces nosotros buscamos la palabra, ¿verdad? Y la palabra es lo que nos da vida, la palabra es lo que nos lleva al Señor. Y es que hay que orar, ¿verdad? Porque orar es la comunión con el Señor. Y claro que estas son verdades que nos sirven mucho en nuestra vida, pero cantar también es algo que nos lleva al Señor. Es algo que nos lleva no solamente a estar delante de Él, sino a experimentarlo. Y con esto debemos tener mucho cuidado porque caemos en el hecho de que la música solo es como para complementar la reunión o solo para que la reunión sea más divertida, pero en realidad estos himnos muy probablemente lo que hacen es que nos llevan nos vuelven al espíritu. Este gozo que llevamos cuando cantamos, aún el sentimiento de tristeza, como decía Iba, o de dolor, el sufrimiento del Señor, esto debe llevar a volver nuestro corazón al Señor, a poder entrar en nuestro espíritu, pero caemos en solo que es la parte emocionante de la reunión, ¿verdad? Es la parte bonita, que es cantar, qué lindo, pero esto va más allá, va a algo que nos lleva a la vida, es algo que también nos lleva al Señor, que nos puede salvar, como decía ahí, ¿verdad? El ejemplo de que un himno que está escrito para la salvación debe salvarnos. Y muy pocas veces somos salvos por un himno, pero necesitamos darnos cuenta que este ministerio nos está mostrando cómo podemos tomar de una manera adecuada los himnos. Y me gustó mucho porque poco a poco podemos ir aprendiendo, pero es eso, ¿verdad? Necesitamos aprenderlo, necesitamos empezar a disfrutar estos himnos, empezar a disfrutar estos salmos y a empezar a elaborar en cuanto a esto y dejar que realmente el Señor fluya a través de estos himnos.
Amén, que el Señor pueda fluir a través de los himnos. Y de hecho, pues tenemos un tesoro nosotros, apenas 500 de los 1000 y tantos himnos que hay, y más en otros idiomas, ¿verdad? Son de veras que es un tesoro que contiene verdades muy importantes. Y como decía Ángel, también la lectura, ¿verdad? Los himnos incluso pues están divididos en algunas secciones, que hay himnos sobre el Evangelio que han traído a algunos hermanos los han traído a la salvación. Un testimonio que puedo yo dar, pues no está aquí mi papá, pero mi papá, él se quedó. Bueno, en primer lugar, él vino a la vida de iglesia porque me traía a mí. Yo ese día venía solita a la reunión y no me quería dejar venir sola porque él no conocía a nadie. Entonces vino conmigo y entonces me iba a dejar en la puerta, pero le dio más curiosidad, así que se entró conmigo. Y a partir de ahí no se fue, pero a él le impresionó un himno en especial, que es el himno 489, que dice: cansado del pecado, buscóme con amor, me trajo al rebaño en hombros el Señor. Los ángeles con su cantar hacen los cielos resonar. Oh amor que busca, oh sangre que compra, por gracia el rebaño me llevó, asombrosa gracia me llevó. Yo me recuerdo que ese día que salimos de la reunión, él lo venía silbando y me decía: cántalo otra vez, y venía cantándolo en el camino. Y a él le impresionó mucho ese himno, y porque yo creo que evidenció la condición que mi papá tenía, y pues 25 años después, aquí está. También algo que decía aquí es de que hay 3 requisitos para los himnos. Uno es la verdad. Todos los himnos tienen la verdad divina, cada uno de los himnos, y podemos leerlos del 1 al 500, todos los himnos contienen una verdad. También están escritos con una métrica o con una forma poética, pero lo que me gustaba aquí es de que tienen una realidad espiritual, y de eso han hablado los hermanos, y de hecho hoy en el mensaje lo hablaban los hermanos, y es que los himnos contienen experiencias, están escritos a través de experiencias, y es así como ellos los han seleccionado. Incluso muchos de los himnos que cantamos son himnos que algunos de los colaboradores han escrito y han dado su testimonio de cómo han salido estos himnos por la experiencia que han tenido del Señor. Un himno muy bello también es el 342, que lo escribió una hermana, que ella deseaba que la palabra del Señor habitara en ella. Y dice ese himno, dice en la estrofa 1, dice: hoy parte el pan, Señor, para mi bien, como partiste el pan el día aquel. Tras la escritura yo te busco a ti, eres el pan de vida para mí. Y en la estrofa 2 dice: nútreme para que pueda vivir, pon tu verdad, Señor, dentro de mí. Así que esta es la experiencia de una hermana que deseaba que el Señor habitara en ella, pero era a través del disfrute de la palabra. Hay otro himno que lo escribió igual Martín Lutero, que dice: castillo fuerte es nuestro Dios. Él experimentó en medio de su situación difícil, experimentó a Dios como su castillo fuerte. Y era lo que decía el hermano en la lectura con respecto a los salmos, como el Salmo 51 de David, que representan la experiencia de estas personas. Incluso, como dice aquí, ¿verdad? Si son himnos de experiencias espirituales muy que entristecieron a la persona o la llenaron de gozo, de eso transmite, ¿verdad? De hecho, cuando leemos los salmos, hay salmos de regocijo que nos transmite eso a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los últimos salmos: todo lo que respira, alabe al Señor. Y eso pues a mí, yo cada vez que leo ese salmo me anima mucho a estar en la reunión el domingo, porque todo lo que respira debe alabar al Señor por ser obra de sus manos. Entonces, es la verdad que los himnos son un regalo. Algo que es bien cierto que decía Ángel,
es que a nosotros a veces nos mueve el cantar himnos por las melodías, ¿verdad? Porque hay melodías muy bonitas, pero debemos ir más allá, ¿verdad? Los himnos son, el regalo es como decían los hermanos, la música es como el envoltorio, ¿verdad? Como cuando a uno le dan un regalo de cumpleaños. La música es el envoltorio, pero el regalo, el tesoro está dentro, que es la palabra que ha sido disfrutada por el que la escribió y ha sido experimentada por esta persona también. Así que los hermanos también últimamente han animado mucho a que los santos que tienen esa facilidad en la música profundicen más en la palabra, incluso tal vez los que no tenemos alguna facilidad con un instrumento, pero quizá en nuestra experiencia íntima con el Señor nos podamos escribir nosotros de lo que nosotros podemos experimentar del Señor y de eso podemos ministrar la palabra a otros, ¿verdad? La palabra que se vuelve experiencia. Entonces, alabado sea el Señor por esta lección muy bonita, la verdad, me gustó mucho y trajo a mi mente muchos himnos que he cantado y que me han tocado, ¿verdad? Porque realmente son experiencias de otros y pues que nos siga enseñando, podamos aprender en estas lecciones, ¿verdad? Porque como han dicho todos, hemos venido a la vida de iglesia y tal vez no sabíamos muy bien acerca de las prácticas, pero el Señor todo lo hace hermoso a su tiempo y hemos podido tocar estos libros que nos han traído a la luz, todas estas prácticas maravillosas que podemos tener cada vez que nosotros toquemos al Señor y cada vez que nosotros estemos juntos en la reunión. Amén. Amén, qué maravilloso que tenemos himnos que están llenos de vida y de experiencia. Y hoy disfrutaba mucho esta palabra y veía lo importante que es un himno, ¿verdad? Lo importante que es en la reunión y lo importante que es en nuestra vida. Y disfrutaba mucho lo que compartían los hermanos acerca de que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y esta noche aprendimos algo de los himnos, ¿verdad? Y como lo comentaban los hermanos, pues tiene que tener 3 características. Y la primera es que pues tiene que tener una verdad. Y lo que estaba diciendo Linda acerca de los 500 himnos que nosotros conocemos, sí, cada uno de ellos tiene una verdad absoluta y habla de muchas experiencias que al final, pues como también lo dijeron, pues llegan a ser nuestra experiencia o en algún momento de nuestra vida, pues nos ha tocado vivir, ¿verdad? Cierta situación y el himno exacto nos ha llevado, ¿verdad? A eso. Entonces, me gusta mucho, ¿verdad? La riqueza que nosotros tenemos en cuanto a los himnos, ¿verdad? Que tenemos la verdad en cada uno de ellos. Tenemos también la segunda característica de que es que tienen que ser poéticos. Y esto me gustaba, ¿verdad? Porque los hermanos también compartían acerca de esto. Y cuando habla de esta segunda característica, ¿verdad? Es maravilloso porque por medio de esto nosotros podemos alabar al Señor, ¿verdad? Y el hermano ahí mencionaba en la lectura acerca de Salmos. Y cada vez que leemos Salmos, creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Que es algo muy poético y muy hermoso lo que se ve en Salmos. Y por último, que pues tienen que tener una realidad espiritual y nos deben de llevar en realidad a tocar al Señor por medio de nuestro espíritu. Así que bueno que estamos aprendiendo, ¿verdad? Cantar de una forma adecuada cada uno de los himnos. Amén. Una lección maravillosa esta noche o esta tarde noche acerca de cómo cantar los himnos y especialmente el ánimo también a discernirlos, entenderlos también en cuanto al contenido, en cuanto a la forma de escritura, pero especialmente apreciar lo que hay. Este ha sido un gran trabajo que han hecho los hermanos, este himnario que tenemos. Entonces sí es algo maravilloso que hay que apreciar. Pues creo que es lo que puedo mencionar ya, cuestiones de tiempo especialmente. Esta noche a las 8 de la noche, el último mensaje de la conferencia que estuvimos viendo el fin de semana. Vamos a poner el link antes de la hora, así que no se pierdan ese mensaje. Y pues estamos para mañana a las 6 para orar juntos.
Que el Señor les guarde. Buenas noches, Marvin y familia, Linda, Carolina, hermana Elena, hermano Mario. Muy buenas noches. Buen provecho. Buenas noches. Ay, perdón. Hermanos. Buenas noches. Noches. Feliz noche, adiós Elizabeth, Esther, adiós. Feliz noche hermanos, hermana Helen. Feliz noche. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hermana Elena. Mario. Adiós. Adiós. Llega. Amén. Adiós.